Comments. ¿No hay comentarios todavía? Bien. Ya, a ver, un poco, ¿no es cierto?, centrando la cuestión, ¿no es cierto?, en lo que deberíamos esperar para la actualidad, ¿no es cierto? Yo diría que vamos a volver sobre este tema, ¿eh? Este es un tema, ¿no es cierto?, en que vamos a volver de forma recursiva, ¿no es cierto?, en qué estamos en este tipo de proceso, ¿ok? Yo diría, ¿no es cierto?, que la cuestión es que hay que ir precisando algunos temas, ¿no es cierto?, y la idea, ¿no es cierto?, es ir dando como de manera iterativa, ¿no es cierto?, viendo este tema, ¿ok? Yo diría, ¿no es cierto?, que hay unos ciertos procesos, ¿no es cierto?, que favorecen los procesos de descentralización. Los favorecen, ¿no es cierto?, favorecen y más bien exigen un proceso de descentralización, ¿ok? Y aquí vamos a darle una primera vuelta a ese tema, ¿no es cierto? Porque en algunos minutos más vamos a ver, ¿no es cierto?, probablemente cosas. Esta cuestión yo la escribí hace ya varios años atrás, ¿no es cierto? Y yo diría, ¿no es cierto?, incluso me temo que hay algunas cosas que están medio pasadas de moda, que podrían estar pasadas de moda. Bueno, y en ese sentido, ¿no es cierto?, una cuestión, ¿no es cierto?, es la revolución científica técnica. Y básicamente esto tiene que ver, ¿no es cierto?, más bien por una cuestión de, casi por contradicción, ¿ok? Una de las cosas que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que es esto que se denomina deslocalización. Deslocalización, ¿no es cierto?, tiene que ver con ¿cómo se llama?, con la evolución en la calidad, suficiencia, eficiencia y transformación del transporte, ¿no es cierto?, y sobre todo con las comunicaciones, ¿ok? Y esto está produciendo un problema, ¿no es cierto?, serio, ¿ok? O sea, yo diría que este tema, ¿no es cierto?, se viene agudizando en la actualidad, ¿no es cierto?, hasta un punto, ¿no es cierto?, que yo diría que hace muy pocos años atrás no era previsible. Incluso les diría, ¿no es cierto?, que el COVID ha facilitado un poco, ¿cómo se llama?, como ha revelado, como ha hecho, ha hecho crítico, ¿no es cierto?, este fenómeno, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay cosas, ¿no es cierto?, que eran desarrollos, ¿no es cierto?, de base local, ¿no es cierto?, que, sobre todo los servicios, ¿no es cierto?, que en la actualidad, ¿no es cierto?, no tiene mucho sentido, ¿ok? Que están cambiando radicalmente, ¿no es cierto?, yo no sé si ustedes conocen algún corredor de propiedad que tenga menos de 40 años, por ejemplo. El corretaje de propiedades, las agencias de viaje, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, out, por completo. Si ustedes miran el avisaje que tiene la estrella, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Se han fijado en ese detallito? Hoy día el avisaje de la estrella no le da para una página, no le alcanza para una página. ¿Se han fijado en eso? Si es que compran la estrella todavía. ¿Quién de ustedes lee el diario de la estrella? Yo, profesor. ¿Nicole? Yo, profe, pero en versión digital. Sí, profesor, en versión digital. Bueno, pues si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en la versión que sea, ¿no es cierto?, dense una miradita por el avisaje económico, ¿no es cierto?, que los avisos económicos de la estrella, nada. ¿Ok? No está quedando nada. Hoy día, ¿no es cierto?, la gente está comerciando de otras maneras. Cuestiones tan gigantes, ¿no es cierto?, tan vitales en algún minuto, ¿no es cierto?, como la Sofri, por ejemplo, hoy día no tienen casi no tienen sentido. Está claro, ¿no es cierto?, que la Sofri, ¿no es cierto?, como centro de comercio, ¿no es cierto?, extrarancelario, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, no tiene futuro. ¿Ok? El COVID, ¿no es cierto?, reveló, ¿no es cierto?, también un montón de cosas más. Qué sé yo, mucha de la actividad económica, ¿no es cierto?, centrada en los centros comerciales, qué sé yo, ¿cómo se llama?, en los centros financieros y qué sé yo, ¿no es cierto?, estaba lleno de gente, ¿no es cierto?, que hacía trámites presenciales, ¿no es así? Gran parte de la actividad del centro urbano de la ciudad de Arica, ¿no es cierto?, estaba asociado a la actividad bancaria, a los servicios públicos, etcétera, etcétera. El COVID aceleró ese proceso de deslocalización, ¿no es cierto?, de servicios.
Hoy día, ¿no es cierto?, hasta los viejitos más teclas, ¿no es cierto?, son capaces de manejar su propio celular, ¿no es cierto?, y manejar sus transferencias bancarias, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y hasta le está gustando. ¿Saben cuál es lo que sigue de eso? Obvio, ¿no es cierto? O sea, ya no necesitas sedes, no necesitas boliches, no necesitas negocios, no necesitas tener oficinas bancarias. Si no necesitas tener oficinas bancarias, no necesitas tener gente. Los centros urbanos se empiezan a despoblar, empiezan a desaparecer la gente, ¿no es cierto?, que acude al centro. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, los negocios que van quedando en el centro son cada vez menos. Y es una tendencia bastante irreversible. Profesor, ¿Sí? eso yo creo que va más de la mano, como usted lo dijo recién, por el efecto COVID, pero el ser humano en sí es 100%, no, el 95% para no fallar, demostrado científicamente, es un animal emocional que necesita del otro. O sea, va a pasar esto y va a volver, los centros comerciales van a volver, el Paseo Bolognesi, el Boulevard, donde la persona necesita ese conversar quizá con el cliente y esa relación más cercana. ¿Sí? Está cambiando. El punto es, no sé cómo se ve que, claro, efectivamente, yo no sé mucho de las personas humanas, digamos. En realidad, ¿no es cierto?, que si yo me creo un poco ese tipo de temas, ¿no es cierto?, pero la verdad, ¿no es cierto?, yo creo que las personas son bastante más animales de costumbre. Pero puedo estar de acuerdo contigo, ¿no es cierto?, en que el contacto humano, ¿no es cierto?, está lejos de desaparecer. De hecho, hacer clases en estas circunstancias a mí me parece que a mí no me acomoda todavía. Que capaz que algún día me acostumbre. No sé cómo la ven ustedes. A mí me parece que esto no es una buena manera de aprender, ¿no es cierto? Yo creo que se están pagando costos importantes por tratar de hacer clases de esta manera, por ejemplo. ¿Ok? En mi opinión. Probablemente, ¿no es cierto?, que sé yo, hay mucha gente que le encanta la educación online y que sé yo, ¿no es cierto?, que ya está haciendo un tremendo esfuerzo, ¿no es cierto?, por mejorar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que ha obtenido títulos, ¿no es cierto?, con formación online y qué sé yo qué. Pero yo no he visto ningún profesional bueno que se haya formado online. No he visto ningún investigador que haya obtenido su grado académico online. Profesor, yo creo que va a haber una mezcla, o sea, efectivamente va a una adaptación del online. En muchos países ya hace tiempo ya había dejado de... Los malls van en decadencia, porque hoy día es mucho más rápido. Ya venían un crecimiento las ventas online de un 37% y con efecto COVID aumentó a más de un 60%. Así es. De hecho, el crecimiento de las grandes cadenas comerciales, tipo Falabella, París y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, no viene por el lado de sus ventas en tienda. De eso está estancado hace mucho rato y con el COVID se ha ido para abajo. Pero han aumentado sus ventas y sus ganancias, ¿no es cierto?, gracias al comercio online. Entonces está clarísimo. ¿Para qué necesitáis negocios? ¿Para qué necesitáis...? Sí, pero son deficientes. ¿Cómo? Lo que digo, profesor, que si bien es cierto, los datos duros indican que han ido en incremento, pero el servicio al usuario es pésimo. Hay muchos reclamos que no son efectivos, no llegan los productos, llegan en malas condiciones. O sea, hay otra arista que no se está considerando, porque estamos hablando solamente de ventas. Claro, vender, se vende, pero físicamente el producto no les llega. A mí me pasó con París que se demoraron 4 meses para decirme que el producto no estaba y después se demoró como un mes más en que me devolvieran el dinero. Y así he visto una larga lista de reclamos. O sea, hay 2 temas ahí. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero eso está en el proceso de aprendizaje, yo creo. Está en proceso de desarrollo. Profe, igual para la gente que los que vivimos en Arica, el acceso a educación es casi yo diría un 70%. Si yo quiero aprender algo que no sea de la UTA, va a ser online. Es más, yo soy del área de la salud y si quiero hacer un doctorado,
tengo que renunciar, porque hay 3 regiones que dan doctorado y no existe otra forma. Así es. Así es. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, de los fanáticos de la educación online te dicen, mira, yo puedo asistir a clases, ¿no es cierto?, en Cambridge, ¿no es cierto?, en vez de estar asistiendo a clases en la UTA. ¿Cachai? Porque existe el recurso online. Esos son los argumentos a favor. ¿Te das cuenta? Yo creo, ¿no es cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, eso no funciona tan bien como funciona una sala de clase. Pero el tiempo, profesor, así como dijo que no hay corredores menores de 40, creo que también ya muchos profesores que ya tenemos su edad, esto se va a ir perfeccionando, y las universidades, creo que la tendencia de aquí a unos 10 años, que van a quedar muchas como un elefante blanco, van a quedar grandes estructuras, y va a ser quizás mitad y mitad clases online. Por lo tanto, toda esa infraestructura va a quedar ahí. Yo estoy de acuerdo contigo en que a ver, mira, ¿sabes cuál es el problema que le veo a eso, ¿no es cierto? Es que esto yo lo he escuchado en otras oportunidades, ¿ok? O sea, es bueno de repente aprender a leer algo de historia, ¿no es cierto? Para uno como economista, ¿no es cierto?, le sirve ese tipo de cosas. Mira, casi todos los cambios técnicos relevantes, ¿no es cierto?, han hecho pensar a la gente que estaba detrás de ellos, ¿no es cierto?, de que de ser una revolución. Cuando se masificó la radio, ¿no es cierto?, se dijo, oh, con esto llegamos a todas partes del planeta, ¿no es cierto?, y vamos a poder, qué sé yo, alfabetizar, hacer un montón de cosas más, y efectivamente así se hizo. En países como la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, la alfabetización, el adoctrinamiento político se hizo a través de la radio, básicamente. Pero hoy día nadie pensaría en tener una escuela qué sé yo, de ciencia política por radio. Cuando apareció la televisión, ¿no es cierto?, se dijo lo mismo. De hecho, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy hay mucha educación básica, sobre todo en las zonas rurales, ¿no es cierto?, que se hace por televisión. Por televisión, TV digital, o sea, analógica. Aún al día de hoy. ¿Okay? También se pensó, ¿no es cierto?, que la educación televisada, ¿no es cierto?, iba a ser un tremendo cambio y qué sé yo qué, ¿no es cierto? De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, pero hasta los años 70, incluso 80, ¿no es cierto?, la Universidad Católica tenía una línea de educación, ¿no es cierto?, que se llamaba Teleduc. ¿Se acuerdan de Teleduc? Sí. De educación por Uno televisión. se inscribía. ¿Ah? Uno se inscribía en Teleduc y tenía clases, lo mismo el formato de online, pero por la televisión, y uno tenía que ver el programa a esa hora. Exactamente. Bueno, y lo mismo está ocurriendo ahora con Internet y qué sé yo qué, ¿no es cierto? O sea, es decir, ¿no es cierto?, yo te diría, ¿no es cierto?, que Teleduc, ¿no es cierto?, y todos los programas de formación y educación por televisión, ¿no es cierto?, si bien fueron un esfuerzo meritorio, qué sé yo, y que probablemente deben haber aportado algo, la verdad es que no andó, como dice el chiste. La verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que finalmente, ¿no es cierto?, se volvió a lo que era. ¿Te das cuenta? Yo tengo la impresión, ¿no es cierto?, de que la educación online va a ser un complemento, ¿no es cierto?, en las universidades, de la educación, ¿no es cierto?, importante probablemente, ¿no es cierto?, pero no puede ser el soporte, no lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Es muy difícil que eso funcione de verdad, ¿no es cierto?, por un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que no están presentes, ¿no es cierto?, en esta conversación. ¿Te das cuenta? Por lo mismo, muchos estudiantes están reclamando este tema online, sobre todo en INACAP, en la Santo Tomás, porque ellos dicen que pagan por algo presencial. Exactamente eso es. Porque se dan cuenta, ¿no es cierto?, que no es lo que ellos creen. Mira, yo estoy No es lo mismo. No es lo mismo. Yo probablemente Pero, estoy cómodo. ¿Sí? Eso es otra cosa. Uh-huh. Yo pagué por un servicio que es presencial. Yo tomé un diplomado online y no tuve ningún problema. Es más, yo no soy una persona que me gusta mucho, yo también pienso que la educación presencial es muy buena. Y también tenía mis resquemores al respecto a la educación online. Pero hice el diplomado con la Universidad Católica y no tuve ningún problema. Pude compartir con los compañeros, aprendí de los compañeros, porque eso es lo que genera una sala de clase. Pero yo creo que hay una diferencia.
claro, lo que compramos, porque uno compra un servicio, y el servicio yo lo compré para que sea presencial, y hoy día me lo están dando online, además que las universidades tomaron un proceso que no es tan adecuado, vinieron y empezamos a aprender aprender haciendo. Diferente es que yo tomo un diplomado, un magíster o un curso online, yo sé cuáles son las reglas y sé cuáles son las herramientas que me van a entregar. Creo que ahí hay dos aspectos diferentes entre lo que pasó con el COVID y lo que va a pasar después del COVID, que es que las universidades van a tener, o la educación se va a tener que adecuar y abrir el mercado. Hoy día yo puedo tomar clases con un profesor de cualquier parte del mundo y me va a salir mucho más barato. Entonces, y además, nosotros estamos teniendo un pensamiento de gente de nuestra generación. Creo que los niños hoy día tienen otro pensamiento. Para ellos es mucho más fácil. Mi hija toma clases online de educación cívica, historia, y está contentísima. Sí. Y ellos a través del chat hacen vida social. Yo no sé cómo lo hacen, pero ellos hacen vida social. Entonces, creo que aquí tenemos que abrirnos un poquito la mente. Y claro, para nosotros va a ser más difícil, pero para las generaciones futuras, yo creo que otra Yo cosa. estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no es cierto? Es una transformación muy de adentro, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en este instante, ¿no es cierto? Y me parece que es impredecible. Hasta aquí son sensaciones, como te digo. Yo lo que le comentaba, ¿no es cierto?, era que siempre que hay un cambio tecnológico relevante, ¿no es cierto?, en este caso las comunicaciones, se ponen expectativas, ¿no es cierto?, que muchas veces resultan bastante exageradas, ¿ok? No es más que eso lo que estoy diciendo. Yo acepto, ¿no es cierto?, la idea de que efectivamente aquí pueden haber cambios muy profundos, ¿no es cierto?, y no estoy muy claro incluso si sean muy buenos, ¿ok? A ver, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, me llegó a ver, ¿no es cierto?, un grupo de personas, ¿no es cierto?, políticos, ¿no es cierto?, que estaban buscando básicamente asesoría para instalar sistemas de aprendizaje, ¿no es cierto?, en computación, qué sé yo, en informática, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, para los colegios, ¿ok? Y yo les pregunté, ¿estáis seguros de lo que quería hacer para empezar a conversar? ¿De verdad queréis que tus cabros empiecen a aprender metidos en un computador, ese tipo de cosas? Y les conté un poco lo que yo vi en Europa y en algunos otros países, ¿no es cierto? Estoy comentándolo con un amigo, ¿no es cierto?, que vive en Canadá, ¿no es cierto? Me decía que eso estaba pasando exactamente igual allá. En los países europeos, ¿no es cierto?, el acceso a computadoras, ¿no es cierto?, para los niños está sumamente restringido. Tiene horarios, ¿no es cierto?, bien específicos, ¿no es cierto?, tiene supervisión sobre los contenidos que se miran, etcétera, etcétera. ¿Ok? A los cabros chicos, ¿no es cierto?, se les está enseñando, ¿no es cierto?, en los colegios, ¿no es cierto?, se está como avanzando en la dirección opuesta. Se busca que interactúen entre ellos físicamente, que hagan deportes colectivos, que hagan juegos, ¿no es cierto?, en grupos, que desarrollen, ¿no es cierto?, inteligencia emocional, qué sé yo, habilidades sociales, las habilidades blandas que le llaman. En las plazas públicas, ¿no es cierto?, una de las cosas que yo observé, una de las últimas veces que anduve en Europa, ¿no es cierto?, en muchas plazas públicas, ¿no es cierto?, en vez de basureros, lo que tienen estos tipos son una especie de torres metálicas, ¿no es cierto?, grandes, donde ponen música clásica. Las plazas están musicalizadas, y con música que no es reggaetón. Comentando esto, ¿no es cierto?, como les decía, con un amigo, ¿no es cierto?, que vive en Canadá, ¿no es cierto?, me decía exactamente lo mismo respecto a sus hijos en Canadá. Hay algo, ¿no es cierto?, en esta sociedad informatizada, ¿no es cierto?, que está siendo rechazado fuertemente, ¿no es cierto?, y en los países más desarrollados, ¿no es cierto?, se está haciendo el proceso inverso. Fíjate tú. Profe, yo creo profesor. que influye. De a uno, muchachos. Alguien que dijo algo. Les propongo que usen ¿cómo se llama? Hay una herramienta en el Zoom que es una manito. Les propongo que utilicen la manito para pedir la palabra. ¿Les tinca? Rodrigo Roca. Levantó la mano. Ya, ok. Ahí está. A ver. Profesor, Sí, Rodrigo. mire, he tenido suerte el último tiempo y he podido continuar mis estudios en los últimos 3, 4 años sin detenerme y he intercambiado entre clases
se puede decir online, pero sin profesores que estén hablando como usted, otra como usted hablando y otra en aula. Y al hacer la comparación de las tres, también con foro y todo el cuento, yo no cambio por ningún motivo las clases presenciales, porque ahí se demuestra la real capacidad del profesor y hay un feedback más enriquecedor para el alumno, en todo sentido. Sí, salvo el caso en que tengáis de a 6 o 8 horas pegadas de clase, entonces ahí terminan todos agotados también. No, pero está bien, o sea, de hecho yo creo que eso falta mucho de eso, ¿no es cierto? O sea, te decía recién, cuando yo te comentaba lo que se está haciendo en Europa, ¿no es cierto? Ahí te estoy diciendo, ¿no es cierto?, también indirectamente un poco lo que yo creo que se está subdesarrollando con la tecnología online, que son estas habilidades sociales, estas habilidades blandas que se llaman. Hoy día yo te diría, ¿no es cierto?, que el principal escollo que tienen, por ejemplo, las grandes compañías, hay estudios de diagnóstico sobre ese tema, ¿no es cierto? En minería en Chile, ¿no es cierto?, hay consenso, ¿no es cierto?, de que lo que falta en el desarrollo minero en Chile son habilidades blandas. Los ingenieros saben mucho de minería, metalúrgica, mecánica, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero no tienen ni idea de cómo relacionarse entre ellos. No son capaces de hacer equipo de trabajo productivo. Estaría para la casa casi. Flavia Romero, tú estabas ahí con la mano levantada. Sí, no, era decirle que quizás va a depender en el tipo de estudio, porque primero, este tipo de clases que estamos haciendo nosotros, donde es todo un sábado maratónico, igual es súper difícil. Yo tengo concentración de pajarito y como cada media hora me enchufo en lo que se está hablando. Pero yo hice un curso que se llama Experto Universitario en la Universidad de Valencia, ¿Ya? en donde vienen las clases grabadas. Y las clases son media hora, una hora, y es de estadística. Entonces, en realidad, enseñan paso a paso. Para hacer esto, tienes que hacer esto, esto y esto. Y en realidad, para mí, fue súper fácil, porque en realidad yo veía, la profe hablaba, explicaba qué era, hacía la fórmula, hacía después cómo usar ¿cómo se llaman? Los software. Y si yo tenía preguntas, le escribía, oiga, ¿sabe qué? Necesito esto, y se hacían los foros y ahí había interacción. Y en realidad eso era súper cómodo para mi, ¿cómo se llama? Para mi concentración de pajarito. Y además, que posterior a eso, ahora yo digo, oye, ¿cómo se hacía esto? Y entro y veo el video nuevamente y lo puedo hacer. Pero yo creo que es como para cada usuario como esté acostumbrado a aprender. Sí, Porque mira, no es el sentido de cómo se llama, analizar este tema en particular, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que en algunas cosas, reitero, yo creo que va a ser un instrumento de apoyo relevante, muy relevante, ¿no es cierto?, la cuestión de las clases online, qué sé yo, ¿no es cierto? Y efectivamente, tal como tú dices, ¿no es cierto, Flavia? Hay algunas cosas en que probablemente incluso hay ventajas de la educación online, esta posibilidad de repetir, ¿no es cierto?, qué sé yo, de editar, ¿no es cierto?, la clase. Yo participé, ¿no es cierto?, mientras estudiaba mi doctorado, ¿no es cierto?, en el desarrollo de algunos cursos, ¿no es cierto?, de econometría, precisamente. Yo soy profesor de econometría en la universidad. Y claro, ¿no es cierto?, lo que se hacía ahí, ¿no es cierto?, era hacer un guión, ¿no es cierto?, qué sé yo, preparar una clase, qué sé yo qué, y el profesor no te le pidaba nada, le salía un discurso súper fluido, ¿no es cierto?, si había que repetirlo, se repetía, ¿no es cierto?, de modo tal de que cuando estaba listo el módulo, ¿no es cierto?, en realidad estaba impecable, ¿te das cuenta? Le salía buena letra, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, tal después. Eso es muy bueno, ¿no es cierto?, cuando se trata de la educación técnica, por ejemplo, ¿te das cuenta? Es extraordinario, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque además lo puedes consultar las veces que queráis, etcétera, ¿ok? ¿Cómo enseñáis ciencias? Se trató de hacer en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, una cosa como esa, por ejemplo, una demostración, qué sé yo, la independencia de que la varianza, ¿no es cierto?, de un portafolio, cómo se demuestra una cosa como esa. Online, ¿no es cierto?, casi no tiene sentido. O sea,
si tú intentas, ¿no es cierto?, qué sé yo, fundamentar, qué sé yo, buscas desarrollar ciencia, investigación, ¿no es cierto?, a través de recursos online, estáis frita. ¿Cachai? O sea, de verdad, ¿no es cierto?, yo creo que en ese campo, ¿no es cierto?, no hay nada que hacer. ¿Cachai? O sea, ahí nos faltan kilómetros de distancia, ¿no es cierto?, para poder, qué sé yo, hacer ciencia. ¿Te das cuenta? Cuestiones como esa, donde necesitáis creatividad, donde necesitáis comprensión de fenómenos, ¿no es cierto?, una serie de cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Por ese lado, yo no veo que la clase online pueda sustituir al trabajo en equipo, a la acción conjunta. ¿Te das cuenta? Yo Todavía tampoco, no. profesor. De Yo hecho, creo que igual me todavía llama la atención mucho, por ejemplo, yo soy trabajador social y ahora también está la carrera de trabajo social online. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como explicaba la compañera anteriormente, hay profesiones que sí quizás puedan ser guiadas por el tema online, pero hay profesiones que netamente deberían de ser presenciales, como, no sé, psicología, que están dentro del área social, porque en el fondo la empatía y todo eso, no sé, no creo que una clase online te dé eso. no parece muy viable, ¿no es cierto? Desarrollar la No. empatía por online, ya O lo el, encuentro un o poquito el complicado. trabajo en grupo, sobre todo lo que nosotros trabajamos, los trabajadores sociales, cosas así, no sé. Y no Tendría la veo que tampoco. verlo. Yo la veo, como te digo, de hecho, ¿no es cierto? Como te digo, yo tengo la impresión, ¿no es cierto?, que lo que se está haciendo en Europa con los brocacoches, ¿no es cierto?, los cabros chicos, va mucho en esa dirección. Justamente, ¿no es cierto?, que las cosas que no se pueden hacer, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, enfatizar demasiado la educación online, ¿no es cierto?, el acceso a recursos digitales, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, en realidad te va atrofiando otras características. Un cabro chico, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, que no ha tenido mucho contacto social, que no ha estado muy vinculado con sus pares, ¿no es cierto?, etcétera, en realidad termina por perder la capacidad de comunicarse, termina por perder la capacidad de trabajar en equipo, termina por perder empatía, y eso no se vuelve a desarrollar. Eso se perdió una sola vez. ¿Se dan cuenta? Yo creo que un poco eso es lo que intentan, ¿no es cierto?, es lo que intentan controlar en los países desarrollados, ¿no es cierto?, el perder ese tipo de habilidades, ¿no es cierto?, que se van atrofiando. O sea, y a lo mejor no las vamos a echar mucho de menos, ¿te das cuenta? O sea, lo que están pensando en el cambio, qué sé yo, que no es cierto, a lo mejor no se van a echar de menos. O sea, si yo hoy día, si me ponen a mí, ponte tú, qué sé yo, a calcular una raíz con lápiz, ¿no es cierto?, quizás ni siquiera sepa hacerlo. Y se me olvidó ya, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que no lo necesito. Nunca lo he necesitado de nuevo, ¿no es cierto? Me enseñaron a hacer ese tipo de cálculos, ¿no es cierto? A calcular, qué sé yo, raíces, logaritmos, integrales, ¿no es cierto?, a mano. ¿Te das cuenta? ¿Tiene sentido hacer eso hoy día? No tiene ningún sentido. ¿Lo voy a necesitar alguna vez? A lo mejor, pero no es muy probable. ¿Se dan cuenta? A lo mejor en los países desarrollados, ¿no es cierto?, se está teniendo temores, ¿no es cierto?, infundados, ¿no es cierto? En realidad, ¿no es cierto?, a lo mejor, que si yo, las habilidades sociales, las habilidades blandas, en realidad no las vaya a necesitar nunca más. Y a lo mejor transitamos hacia una comunidad, ¿no es cierto?, de personas que están aisladas, cada uno por su lado, y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y está dentro de las posibilidades. Pero por ahora, ¿no es cierto?, me da la impresión de que nos queda un ratito como para eso, ¿ok? En fin, eso. A ver, pero espérate, la cuestión de la comunicación, ¿no es cierto?, es un tema fascinante, ¿no es cierto?, todo lo que tú quieras, ¿no es cierto?, pero yo diría, ¿no es cierto?, que esto no va aparejado, ¿no es cierto?, con el otro tema, que es el transporte, ¿ok? El transporte, ¿no es cierto?, es una cuestión, a ver, de hecho, ¿no es cierto?, hay un estudio que se realizó, ¿no es cierto?, hace ya varios años atrás, ¿no es cierto?, en que se intentó cuantificar la importancia la importancia económica, ¿no es cierto?, de los inventos del siglo XX. Adivinen cuál es el invento más importante del siglo XX desde el punto de vista económico. ¿Quién se anima a apostar? ¿El teléfono smartphone? Interesante, ¿ya? No, pero no. ¿La televisión tal vez? ¿Las transmisiones de comunicaciones? ¿La biotecnología? ¿Energía atómica? ¿Qué les tinca? Les cuento cuál es el invento que ha producido un cambio económico más importante, ¿no es cierto?, del siglo XX. El container, muchachos.
El container, el tarro de lata. El tarro de lata. ¿Saben qué es lo que pasó con el container, muchachos? Eso, a ver, cargar un barco de 30.000 toneladas, ¿no es cierto?, en un puerto como Nueva York, ¿no es cierto?, antes de la invención del container, ¿no es cierto?, tomaba alrededor de un mes. Hoy día cargar un barco, ¿no es cierto?, de 30.000 toneladas, ¿no es cierto?, es un barco chico. Eso te demora unas pocas horas. Hoy día, ¿no es cierto?, con contenedores tú transportas todo. Para el que sepa algo de puerto, ¿no es cierto?, sabrá, ¿no es cierto?, que por ejemplo hoy día hasta se están importando los autos en contenedores. Adentro del contenedor viene todo hoy día. Hoy día no necesitas barcos especializados en nada, que si yo hasta hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo, se utilizaban estos barcos, los Ronover, ¿no es cierto?, que se usaban para transportar vehículos. Por ejemplo, que si yo, los autos los transportaban en barcos enormes, ¿no es cierto?, que permitían el tránsito de vehículos por dentro. Eso eran los rollover, ¿ok? Hoy día no se necesita. Los autos se meten dentro de un contenedor, ¿no es cierto?, se aseguran y se mueven. Se transporta chatarra, se transportan líquidos, se transporta de todo en contenedores. La estandarización del transporte. Eso ha tenido un impacto económico tan importante, ¿no es cierto?, que hoy día, ¿no es cierto?, el transporte, ¿no es cierto?, es prácticamente insignificante en términos de costos. Todos ustedes tienen un celular, ¿no es así? El celular, si ustedes lo miran, están todos hechos en China. ¿Les cuento algo? El costo del tipo, ¿no es cierto?, que les vendió el celular es más alto que el que le costó el transporte desde China hasta Chile. ¿Cómo la ven? Lo que se demoró el vendedor, ¿no es cierto?, en decirle, mire, este teléfono tiene, qué sé yo, tiene red 4G, ¿no es cierto?, y tiene pantalla no sé cuánto, y tiene un montón de tonterías como esa, ¿no es cierto?, y hacer la boleta, la factura, y qué sé yo, ¿qué, no es cierto?, todo ese tiempo, ¿no es cierto?, lo que se gastó en ese proceso, ¿no es cierto?, es mayor que lo que costó el proceso de traer el teléfono desde China, al otro lado del mundo, hasta Chile, a sus manos. Ese es el efecto del transporte. El transporte hoy día, ¿no es cierto?, permite, viabiliza, de hecho, ¿no es cierto?, lo que se ha dado en llamar la deslocalización. Hoy día China, ¿no es cierto?, vende, ¿no es cierto?, empresas. Vende partes y piezas para armar. Vende productos terminados. Mira, cuando cerró la General Motors, ¿no es cierto?, yo era director de Corfo. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros estuvimos haciendo en ese minuto, ¿no es cierto?, fue decir, bueno, a ver, si la Corfo cerró, ¿no es cierto?, habrá otra empresa automotriz que le interese el mercado chileno, latinoamericano, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, y podríamos traer alguna empresa, ¿no es cierto?, que sé yo, que quiera poner a fabricar autos, a armar autos aquí en Arica. Entre ellos conversamos con ciudadanos pakistaníes, ¿no es cierto?, qué sé yo, que de esa época, ¿no es cierto?, se instaló esa empresa HA Motors, esa empresa que se instaló en Chacayuta, en Puerto América, que hace ese proceso, ¿no es cierto?, que opera por zona franca industrial, que trae autos usados, qué sé yo qué. Bueno, pero eso es una cuestión de parte. Una de las ofertas que más me llamó la atención, ¿no es cierto?, es que un empresario chino, ¿no es cierto?, nos ofreció traernos una empresa armadora de autos. La oferta era esto, mire, nosotros le vendemos una empresa, ¿no es cierto?, en que tiene todo el equipamiento para armar los autos y lo instalamos aquí en Arica. Nosotros le vendemos los autos desarmados y usted los arma. El auto desarmado vale moco, ¿no es cierto?, vale muy poco, ¿no es cierto?, porque en realidad son partes y piezas, ¿no es cierto? Incluso le podemos mandar las partes y piezas, ¿no es cierto?, sin pintura, por ejemplo, o sin neumático, o como quiera. Y usted instala lo que le parezca apropiado, ¿no es cierto?, estando acá. Fíjate lo que está diciendo con eso, y no te estoy hablando de ahora, de anteayer, estoy hablando del año 2009, ¿no es cierto?, eso ya estaba disponible. El 2009, ¿no es cierto?, desde China te podían vender una fábrica de autos puesta donde tú quieras. Eso es transporte, muchachos. Esa es la gracia del transporte. El transporte te permite, ¿no es cierto?, decir, mire, ¿sabe qué más? No me gustó el clima de esta ciudad, ¿no es cierto?, me llevo mi empresa para, no sé, para Barcelona. Deslocalización significa, ¿no es cierto?, ese es el término, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, en la actualidad, ¿no es cierto?, tú no tienes asociado
la producción a un lugar fijo. Eso de hecho es un problemazo, ¿ok? Para nosotros, de nuevo, visto desde la Corfo, ¿no es cierto? Ese era un cacho, ¿no es cierto?, ese problema, porque en realidad casi todos los argumentos respecto de, qué sé yo, de instalarse en Arica para un determinado proceso productivo, lo que fuera, ¿no es cierto?, perdía todo valor. ¿Para qué te vas a instalar en Arica? ¿Por qué no te instaláis en cualquier otro lado, si puedes hacerlo? Desarrollamos cuentos muy bonitos. O sea, qué sé yo, una de las cosas que yo terminé vendiendo, ¿no es cierto?, desde Corfo, ¿no es cierto?, ¿cuál fue la razón por la cual se instalaron las compañías semilleras en Arica? A ver, adivinen por qué. ¿Cuál es el fundamento central? ¿Por qué se instalaron las empresas semilleras en Arica? Por el director de Corfo de la época. No, el director de Corfo de la época era tu profe. No, por el clima. Por la tierra. No por el clima. Porque tiene... Ah, por el clima. Por la tierra no, la tierra es un asco en Azapa. La tierra de Azapa no tiene tierra, casi no tiene suelo. Es chusca nomás esa cuestión. Y la razón principal es el clima. ¿Y el agua? ¿Ah? Y el agua, porque el canal Lauca se supone que alimenta el tema agrícola en Azapa. A ellos no les servía mucho el agua que había acá. Esos eran los problemas que teníamos. El agua, ¿no es cierto? En Arica, ¿no es cierto?, las napas subterráneas están contaminadas con pesticidas, fertilizantes y un montón de cosas. Eso no les servía a ellos. De hecho, ellos tuvieron que instalar el proceso ¿cómo se llama?, de purificación, de limpieza del agua. Pero todavía el aire, ¿no es cierto?, incluso es bastante malo para ellos, ¿no es cierto?, aquí en Azapa. En Azapa todavía hay mucho asbesto en suspensión. Era muy malo para ellos el aire. Tenían altos problemas para instalarse. Pero el clima, ¿no es cierto?, para ellos era fantástico. Ellos siempre necesitaron zonas, ¿no es cierto?, sin clima, como el caso de Arica. Sin estaciones muy marcadas. Porque el proceso productivo de las plantas semilleras que se instalan acá, ¿no es cierto?, en realidad son laboratorios, ¿no es cierto?, a ellos los obliga, ¿no es cierto?, a hacer muchas producciones a lo largo del año. Y si tienen cambios, si tienen estaciones, como qué sé yo, que el invierno, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, entonces tienen etapas, ¿no es cierto?, en que donde ellos no pueden producir. Rodrigo, ¿tú estabas levantando la mano? Sí, profesor, ¿y por qué las semilleras no se fueron a Perú? Por otras razones. Porque, pues, de nuevo, ¿no es cierto?, otra cosa que vendimos respecto de Chile, ¿no es cierto?, es que Chile tenía seguridad fitosanitaria y tenía leyes de protección intelectual. Perú no tiene ninguna de esas dos cosas. Perú tiene a mí lo que me llega como información fue que Perú, a diferencia de nosotros, no por opinión mía, sino que es una opinión que recogí de la otra vez el Mercurio, de un diario peruano, que a diferencia de nosotros, ellos cuidan su patrimonio y cuidan su tierra, porque saben que después de 100 años, 50 años, 20 años del trabajo de una semillera, van a entregar la tierra totalmente destruida y que no se va a poder después volver a fertilizar. Uy, sí, esos son los mitos urbanos que se venden en algunas páginas, ¿no es cierto?, de que si yo soy furiosamente verde y otras cosas por el estilo. No sé si tiene sentido aclararlo acá, digamos, pero no, está más perdido que la huevo de la comedia. De hecho, ¿no es cierto?, las compañías semilleras que se instalaron acá, ¿no es cierto?, no son empresas productivas directamente, ellos no producen nada para el mercado. A ver, cuando tú desarrollas un organismo genéticamente modificado, mejorado, ¿no es cierto?, tienes que desarrollar una especie nueva, estable, ¿ok? Digamos, algo así como la mamá, ¿no es cierto?, qué sé yo, estabilizar una variedad, ¿no es cierto?, vegetal que se conoce, ¿ok? Es si se quiere, el equivalente a una raza, ¿cachai? Después de eso, ¿no es cierto?, cuando tú tienes esa primera generación, ¿no es cierto?, el F1 que se conoce, ¿no es cierto?, entonces la prolifera y produce semillas a partir de esa primera generación, ¿cachai? Bueno, en Arica, ¿no es cierto?, se hace ese proceso de generar la primera generación. Por eso te decía, esto en realidad es un laboratorio, ¿ok? Lo que hay acá, ¿no es cierto?, son laboratorios sumamente especializados. La proliferación de semillas no se hace en Arica, se hace ¿cómo se llama?, en campos de la zona central.
que si en Buin, en Paine, ¿no es cierto?, más al sur, en Talca, en San Fernando, ¿no es cierto?, ahí están los predios de proliferación de las compañías semilleras que están produciendo semillas acá. ¿Ok? Y no, por lo tanto, ¿no es cierto?, la escala de producción de las empresas que se instalaron acá es bajísima. Es muy pequeña, pero de un valor enorme. Está un sobrecito de 100 gramos, ¿no es cierto?, de semillas F1, ¿no es cierto?, producido aquí en Azapa, 100 gramos anda entre los 500 y los 800 dólares. Toma. Y no hay daño ambiental ni nada que se le parezca, ¿no es cierto? Eso es un mito, ¿no es cierto?, que viene de los tiempos iniciales del desarrollo del mejoramiento genético. Al principio, ¿no es cierto?, eso tiene que ver con las técnicas de mejoramiento genético. De hecho, la palabra transgenia, ¿no es cierto?, es una palabra medio pasada de moda también. Mira, en manipulación genética, ¿no es cierto?, hay varios métodos, ¿no es cierto?, que han venido evolucionando con los años. Uno, ¿no es cierto?, es uno que es tradicional y más antiguo que andar a pie, ¿no es cierto?, que se conoce como hibridación. O sea, típicamente de repente tú encontrás, que si yo, no sé, en el agro, en cualquier parte, ¿no es cierto?, que si yo, unos frutos, ¿no es cierto?, que tienen pinta de pera, ¿no es cierto?, pero en realidad tienen sabor a manzana. ¿Hay cachado esa cuestión? Sí, profe. O que si yo, mi abuela, por ejemplo, que si yo producía rosas, que a ella le encantaban, ¿no es cierto?, porque las llamaban las rosas té con leche. En realidad lo que hacía ella, ¿no es cierto?, era que mezclaba variedades de rosa de distinto color, ¿no es cierto?, hasta que obtenía, ¿no es cierto?, unos colores muy raros de rosa, ¿no es cierto?, y obtenía unas rosas té con leche. Hermosa, pues. De hecho, ¿no es cierto?, uno convive con este tipo de híbridos, ¿no es cierto?, a cada rato. Qué sé yo, ponte tú, en las especies de animales, ponte tú, qué sé yo, los perros Doberman, por ejemplo, son una cruza. Son una cruza, ¿no es cierto?, deliberada, ¿no es cierto?, entre el Rottweiler o Mastín, ¿no es cierto?, y el Galgo. El que produjo ese perro, ¿no es cierto?, quería un perro, ¿no es cierto?, tan rápido como un Galgo, pero tan fiero como un Mastín, ¿no es cierto?, entonces cruzó las dos cosas y salió el Doberman. Una mula, ¿no es cierto?, es una cruza de un caballo con un burro. ¿Te das cuenta? O sea, la hibridación, ¿no es cierto?, es un proceso muy conocido hace muchísimos años, ¿no es cierto?, y es una forma de mejoramiento genético, ¿no es cierto?, que no tiene ningún problema. Una segunda etapa, ¿no es cierto?, es lo que se llamó transgenia, ¿no es cierto?, en sus primeras etapas, ¿no es cierto?, suponía la manipulación directa, ¿no es cierto?, del código genético de las plantas. ¿Ok? En que tú metías, ¿no es cierto?, a través de medios biológicos, que sea por virus y otras cosas más, ¿no es cierto?, metías, ¿no es cierto?, ciertos rasgos genéticos que te interesaban. Resistencia a las heladas, ¿no es cierto?, resistencia a la salinidad, ¿no es cierto?, resistencia a los insectos, ¿no es cierto?, ese tipo de características, ¿no es cierto?, que las encontraba en otras partes de la naturaleza, las metías mediante virus, ¿no es cierto?, en el código genético de las plantas. Eso era la primera etapa de la transgenia. ¿Ok? Y después tienes la mutación genética, ¿no es cierto?, donde tú alteras el código genético de especies vivas. ¿Ok? Esa es la fantasía de Godzilla, que si yo, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Tú modificas genéticamente un ser vivo, eso es un mutante. ¿Cachai? Bueno, esta cuestión del medio, la transgenia, ¿no es cierto?, con el tiempo, ¿no es cierto?, en las primeras etapas, cuando se empezó a trabajar con esto, ¿no es cierto?, se observaron problemas. O sea, qué sé yo, tú introducías, qué sé yo, una característica genética, ¿no es cierto?, pero eso autoevolucionaba dentro de la misma planta y te producía resultados rarísimos, que no servían para nada todo esto. ¿Te das cuenta? O sea, que si yo desarrollaba resistencia a los insectos, por decirte algo, ¿no es cierto?, y esa resistencia era tan feroz, ¿no es cierto?, que terminaba por matar toda la cadena trófica. Pues si tú matáis los insectos, también matáis los pájaros que se comen los insectos. Si matáis los pájaros que se comen los insectos, ¿no es cierto?, matáis también a los depredadores naturales, y en fin, y vais produciendo un montón de problemas. Cuestiones como la acidificación del suelo, ¿no es cierto?, se producía justamente también por plantas, ¿no es cierto?, que tenían cierto tipo de resistencia, ¿no es cierto?, a la salinidad. En fin, los derivados, ¿no es cierto?, de este asunto hicieron que esto fuera tremendamente inconveniente, ¿no es cierto?, la manipulación genética directa. Y la transgenia, la manipulación directa del código genético, ¿no es cierto?, se abandonó hace mucho rato. Yo diría no menos de 10 años. En la actualidad, ¿no es cierto?, la mayor parte de los mejoramientos genéticos se hace mediante sistemas que están patentados. De hecho, ¿no es cierto?, en el caso de las empresas de acá, Zapa, ¿no es cierto?, son empresas que operan con lo que se conoce como empresas de doble haploide. Casi todas ellas operan con este sistema. En la práctica, lo que ellos hacen es una hibridación. Una hibridación, ¿no es cierto?, pero ellos evolucionan rápidamente, ¿no es cierto?, el proceso de formación de la nueva especie.
O sea, ellos van repitiendo el proceso. Fíjate, ¿no es cierto?, que si Pioneer, por ejemplo, lo que hace, ¿no es cierto?, es que cruza dos plantas, ¿no es cierto?, que tengan las características que le interesan, ¿no es cierto?, y obtiene una nueva plantita. Esa nueva plantita, ¿no es cierto?, la corta, ¿no es cierto?, corta el código genético, ¿no es cierto?, y produce una melliza. Por cada nueva matita, ¿no es cierto?, obtiene dos matitas, ¿no es cierto?, porque lo que hace, ¿no es cierto?, es que la fuerza a producir mellizos. Esos mellizos, a su vez, ¿no es cierto?, los vuelve a plantar, ¿no es cierto?, los vuelve a cruzar dentro de la misma, con la misma información genética. Hibridación de nuevo. Otra generación. La gracia, la razón por la cual están estas empresas acá, ¿no es cierto?, es porque ese proceso, ¿no es cierto?, ellos necesitan hacer crecer plantitas muy rápido. Como están en una zona sin clima, como Arica, ¿no es cierto?, ellos pueden producir hasta 4 generaciones de plantas en un año. En un clima normal, ¿no es cierto?, producir 4 generaciones de plantas les tomaría 4 años. ¿Te das cuenta? Mientras que aquí en Arica lo pueden hacer, ¿no es cierto?, 4 veces en el año. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? En la medida, ¿no es cierto?, en que tú vas incorporando, ¿no es cierto?, por hibridación, ¿no es cierto?, una característica que te interesa, ¿no es cierto?, finalmente la especie está autoestabilizada, no te produce los problemas, ¿no es cierto?, que se producían con la manipulación genética directa, en que tú tenías una especie que tenía que adaptarse. La especie, ¿no es cierto?, en este caso se va adaptando sola. Se van produciendo los cambios genéticos, ¿no es cierto?, en la medida en que tú vas obteniendo el híbrido. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tienes finalmente el resultado, la primera generación de una nueva plantita, ¿no es cierto?, es una especie adaptada y viable. ¿Te das cuenta? Que no tiene nada que ver con la manipulación genética. De hecho, fíjate, ¿no es cierto?, ¿por qué te digo que esta cuestión es un poco mito urbano, ¿no es cierto? Porque incluso se sabe, ¿no es cierto?, que el problema más grave con la manipulación genética lo tienes en el nivel de los mutantes. ¿Ok? Manipular organismos vivos, ¿no es cierto?, eso es ya casi pecado. ¿Ok? De hecho, eso pasa por comités de ética, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y una serie de procedimientos, ¿no es cierto?, que son muy complejos, porque la mutación genética, ¿no es cierto?, es un proceso, ¿no es cierto?, que te puede producir resultados muy fuertes, muy feos. De hecho, ¿no es cierto?, eso, ¿ok? Bueno, resulta que en Arica hay una fábrica de mutantes. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y sabían ustedes que es fiscal? Es la planta del SAG, que está en el kilómetro 10 de Utah, ¿no es cierto?, la que produce las moscas estériles. La pega de ello, ¿no es cierto?, es mutar insectos. Y nadie dice nada. Y a nadie le parece peligroso. ¿Y qué pasa si te sale una mosca tipo Godzilla o algo por el estilo? ¿Quién responde por una cosa como esa? Mira, solo como un comentario final. Si una técnica, ¿no es cierto?, solo para ilustrar el punto que me acabo de acordar, ¿no es cierto?, cuando estaba comentando esto. Una técnica, ¿no es cierto?, te acabo de decir, ¿no es cierto?, que la transgenia, ¿no es cierto?, era manipulación genética directa, a través de virus y otras cosas más, ¿no es cierto?, de reacciones directas del código genético. Bueno, resulta que todos nosotros somos transgénicos. Todos nosotros hemos sido vacunados, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos vacunan, ¿no es cierto?, lo que nos hace, ¿no es cierto?, es que nos incorpora, ¿no es cierto?, la información genética, ¿no es cierto?, de un virus, ¿no es cierto?, para el cual obligamos al cuerpo a generar un anticuerpo. Eso es transgenia. Somos todos transgénicos, muchachos, bienvenidos al mundo. ¿Te das cuenta? Eso es manipulación directa, ¿no es cierto?, de la información genética. La vacuna. ¿Ok? Eso es lo que ya no se hace más de 10 años, ¿no es cierto?, en producción de plantas. ¿Ok? O sea, no tiene nada que ver con nada. O sea, derechamente yo te diría, ¿no es cierto?, vincular, ¿no es cierto?, qué sé yo, problemas ambientales, como qué sé yo, como deterioro de suelo y cosas de ese estilo, a la producción de organismos genéticamente mejorados, ¿no es cierto? Eso es simplemente, ¿no es cierto?, no sé cómo decirte, ¿no es cierto?, esos mitos urbanos, ¿no es cierto?, qué sé yo, eso se lo dejamos a la doctora Cordero o algo por el estilo, o a Salfate o alguien de ese estilo. ¿Les tinca? Pero bueno, eso es parte del cambio tecnológico, ¿no es cierto? En general, el cambio tecnológico suele pasar por ser incomprendido en alguna etapa del proceso. ¿Ok? No sé si fui un poco duro en esos términos, ¿cierto? Pero de verdad no tiene nada que ver con nada. ¿Ok?
Yo le agradezco la respuesta, profesor, bastante completa. Gracias. Como te digo, eso, yo no habría promovido la instalación de empresas transgénicas, ¿no es cierto?, en ese sentido, en Arica, ¿cachai? O sea, tuve que aprender sobre mejoramiento genético, ¿no es cierto?, antes de decidirme a apoyarlo a esos muchachos. Bien, a ver, pero el tema es el siguiente, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, esto está produciendo un cambio en la estructura productiva, ¿no es cierto?, del país, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no es cierto?, y yo diría, ¿no es cierto?, que está teniendo cada vez más sentido, ¿no es cierto?, el cambio en las estructuras productivas y de servicios de nivel regional, de nivel local, ¿ok? Alguien comentaba ahí, me decía, oye, ¿sabes qué? Las compras online, ¿no es cierto?, no funcionan muy bien, ¿no es cierto?, porque cuando compré en Almacenes París, ¿no es cierto?, Falabella se ha ganado todas las ganadas a todo el mundo, ¿no es cierto?, por la mala calidad de sus centros de despacho, qué sé yo qué. Fíjate que la gestión logística, ¿no es cierto?, hoy día es una cuestión de impacto súper local, ¿ok? O sea, una ciudad, una región que no tenga instalaciones logísticas apropiadas, ¿no es cierto?, está frita en el mundo actual, ¿ok? Mejor todavía, ¿no es cierto?, las empresas van a tener que tener ahora sistemas de respaldo localizados en regiones, ¿no es cierto?, para sus operaciones de larga distancia. Cambia la estructura productiva, ¿se dan cuenta? Eso. Cuestiones hasta como los call centers, ¿no es cierto?, están medio amenazados de muerte. Bien, sigamos con este asunto. Que me inquietan, me inquieta un poquito, ¿no es cierto?, ver que no hemos avanzado mucho, pero después se me pasa. Ya, en fin. La restricción política y administrativa del Estado. A ver, el Estado, ¿no es cierto?, yo diría es el primer afectado, ¿no es cierto?, cuando ocurren cambios como estos, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, yo te diría que hay un cambio, ¿no es cierto?, que uno lo puede identificar con mucha claridad, ¿no es cierto?, y que está llegando a América Latina, ¿no es cierto? En Europa, ¿no es cierto?, esta cuestión se vio con un poquito de anticipación, ¿no es cierto? En Europa ya hace varios años que se vienen preguntando a la gente, bueno, ¿y para qué queremos los estados nacionales? ¿Para qué sirve el jefe del gobierno español, del gobierno italiano, del gobierno francés, no es cierto, qué sé yo qué? ¿Qué es lo que se observa en Europa? Bueno, lo que está ocurriendo allá, ¿no es cierto?, es que debido a la integración económica, ¿no es cierto?, que se está produciendo en toda Europa, ¿no es cierto?, las normas, las reglas del juego, ¿no es cierto?, son cada vez más europeas. Las grandes normas, ¿no es cierto?, se están decidiendo en Bruselas. ¿Ok? Qué sé yo, las reglas qué sé yo, de etiquetado, de qué sé yo, de normas sanitarias, de seguridad, de certificación, todas esas cosas, ¿no es cierto?, se están definiendo a nivel europeo. ¿Ok? La distribución, ¿no es cierto?, de la actividad económica se está coordinando en Bruselas. ¿Ok? De hecho, la Unión Europea surge, ¿no es cierto?, inicialmente, ¿no es cierto?, como un esfuerzo de coordinación económica, ¿no es cierto?, básicamente. Bien, fantástico. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, la aplicación práctica, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de la formulación de política, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, del hacer, ¿no es cierto?, directamente con la comunidad, ¿no es cierto?, está en un nivel cada vez más local. Las municipalidades, en su equivalente, los ayuntamientos, que le llaman los españoles, ¿no es cierto?, y los cantones, qué sé yo, suizos, ¿no es cierto?, los länder alemanes, ¿no es cierto?, cada vez más cerca de la gente, ¿no es cierto?, se están tomando las decisiones concretas, directas, ¿ok? ¿Y el Estado Nacional? ¿Qué es lo que hace entonces? Fíjate, ¿no es cierto?, que el proceso político-administrativo, si se quiere, ¿no es cierto?, que se está viendo en la Unión Europea, ¿no es cierto?, es que el Estado Nacional se está vaciando de contenido. No se sabe para qué sirve hoy día, ¿no es cierto?, el que está al medio, es como el jamón del sándwich. Las grandes directrices se definen a nivel supranacional en la Unión Europea y la aplicación concreta se hace a nivel local. ¿Y el Estado intermedio? La intermediación política administrativa del Estado, ¿no es cierto?, se está yendo a las pailas, entre otras razones, por los cambios técnicos. ¿No les suena? Tan. En Chile mismo tenemos ejemplos como ese. ¿Cuál es la pega de un gobernador? Del gobernador de ahora. ¿Alguien de ustedes se imagina para qué sirve un gobernador en Chile?
especialmente de las capitales regionales. ¿Qué hace el gobernador de Santiago, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes sabe dónde está la gobernación a todo esto? Está Al frente a lado la Plaza de, Vicuña a- Maquena. al lado de Mega Salud. El lado de salud, ya. Bueno, por lo menos saben dónde está. Pero ¿cuál es la pega de un gobernador? Fíjate, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, los poderes centrales, ¿no es cierto?, hoy día, en un mundo, en un planeta globalizado, ¿no es cierto?, la pega, ¿no es cierto?, de los gobiernos nacionales es una pega de intermediación. Pero en la medida en que tenéis mejores comunicaciones y mejor transporte, ¿no es cierto?, la intermediación es cada vez menos necesaria. Esto. ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá. Esto está produciendo una presión sumamente fuerte, ¿no es cierto?, en los estados, ¿no es cierto? Y querámoslo o no, ¿no es cierto?, los estados nacionales están medio fritos. No tienen mucho que hacer en un mundo moderno. Qué fuerte, ¿no? Ya, bien. Bueno, de hecho, ¿no es cierto?, eso tiene un correlato político que es el que está acá. ¿Ok? O sea, hoy día, ¿no es cierto?, la interpelación directa a los parlamentarios, ¿no es cierto?, tiene que ver con las obras públicas, con el funcionamiento de los servicios, qué sé yo qué. De hecho, no nos eligieron para eso. ¿Ok? Pero en realidad, ¿no es cierto?, en gran medida la pega de un parlamentario hoy día se entiende, ¿no es cierto?, como el apitutado en Santiago. ¿Ok? De nuevo, es un intermediador, ¿no es cierto?, entre las demandas locales, ¿no es cierto?, y el poder político que está en Santiago. La gente está entendiendo progresivamente de esa manera la pega del parlamentario. Nadie está pensando cuando elige, ¿no es cierto?, a un parlamentario hoy día, ¿no es cierto?, de que él va a ser un tipo que va a legislar. ¿No es cierto? ¿O sí? ¿O alguno de ustedes está pensando en qué tan idóneo es para legislar al tipo por el que votaron? ¿Ustedes están pensando en la contribución de su candidato a una ley de migraciones, por ejemplo? La realidad, ¿no es cierto?, es que la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, parece ver, ¿no es cierto?, a las autoridades políticas, ¿no es cierto?, como una especie, ¿no es cierto?, de intermediación, de pituto, ¿no es cierto?, para cuestiones que están acá. Autogobierno y ese tipo de cosas. Para que hablar del escepticismo respecto a la organización nacional, ¿no es cierto?, que si yo en gran medida lo que está haciendo Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, es explotar esto, este escepticismo respecto a las organizaciones nacionales. ¿Ok? No pescar, ¿no es cierto?, a la autoridad, a la autoridad federal, a él mismo. ¿Ok? Y bueno, esta otra tendencia, ¿no es cierto?, la tendencia a la privatización, ¿no es cierto?, es también un elemento que está fortaleciendo los procesos de regionalización, ¿no es cierto? O sea, la impresión que yo tengo, ¿no es cierto?, es que esto está un poco en retroceso en la actualidad, ¿no es cierto?, por un problema de desprestigio fundamentalmente, ¿no es cierto? Pero la descentralización, ¿no es cierto?, la privatización, ¿no es cierto?, de servicios, también tiene un problema de supervisión, de control, ¿no es cierto?, qué sé yo, de muchos de jugadores locales. ¿Ok? De hecho, probablemente una de las primeras reivindicaciones que hay, ¿no es cierto?, en este momento en las autoridades regionales es que ellos no pueden discriminar por el tipo de proveedor que necesitan, ¿no es cierto? Hay una fuerte tendencia, ¿no es cierto?, a buscar asociaciones público-privadas, ¿no es cierto?, que permitan trabajar de manera más eficiente, ¿no es cierto?, en las funciones de gobierno. Hay una discusión importante, ¿no es cierto?, en ese sentido incluso sobre algunas políticas nacionales, ¿no es cierto?, que si yo, sobre lo que comentábamos sobre concesiones, ¿no es cierto?, es un tema hoy día como bien importante. ¿Okay? Bueno, esta fuerza, ¿no es cierto?, que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, pareciera que la primera fue la que dio más que conversar ahora, ¿no es cierto?, y yo creo, ¿no es cierto?, que sí, efectivamente el trasfondo, ¿no es cierto?, es tecnológico. Pero ese trasfondo tecnológico va acompañado hasta otras tres cosas. ¿Ok? Si uno quiere hacer una interpretación más política, ¿no es cierto?, lo que empezó a ocurrir en octubre del año pasado, ¿no es cierto?, yo lo llamaría algo así como demanda por dignidad. ¿Ok? La autoridad, ¿no es cierto?, está severamente cuestionada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy día, ¿no es cierto?, la autoridad, ¿no es cierto?, la autoridad
debe ser, demostrarse como merecedora de tal, digamos. ¿Ok? La palabra autorizada, ¿no es cierto?, está muy desprestigiada, ¿no es cierto?, y se buscan, ¿no es cierto?, autoridades mucho más merecedoras de respeto que de merecedoras de poder. ¿Ok? Y eso es un efecto directo, ¿no es cierto?, de las comunicaciones, ¿no es cierto?, del acceso a información, del crecimiento de la riqueza, además también. O sea, yo diría, ¿no es cierto?, que aquí también hay otro trasfondo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la prosperidad del mundo en general, ¿no es cierto?, que yo te diría que es un tema en que tampoco se le da mucha bola a veces, ¿no es cierto?, pero está claro, ¿no es cierto?, que hoy día la riqueza en manos de las personas, ¿no es cierto?, es muchísimo mayor que la que había hace solo 50 años atrás. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Bien, aquí estamos, ¿no es cierto? Aquí estamos mostrando, ¿no es cierto?, algunos espacios, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿cómo se llama?, de regionalización, ¿ok? Lo que llamamos, ¿cómo se llama?, regionalización funcional, ¿no es cierto? Comentamos, ¿no es cierto?, que en Chile coexisten, ¿no es cierto?, distintas formas de división funcional, ¿no es cierto? La cuestión territorial, ¿no es cierto?, por supuesto, y la cuestión política. La cuestión política, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, básicamente de redistribución del poder. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, quizás faltan algunas cosillas. ¿Ok? Aquí hay cosas, ¿no es cierto?, que son paradójicas, ¿no es cierto?, que yo mismo no las entiendo muy bien, ¿no es cierto? A ver, el fracaso sonado, ¿no es cierto?, de la educación municipal en Chile, ¿no es cierto?, es una señal, ¿no es cierto?, de alerta respecto de para dónde vamos en este tipo de procesos. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que tú pasaste, ¿no es cierto?, de tener una administración fuertemente municipal. La gestión municipal de la educación, ¿no es cierto?, suponía que la gente participaba de diversas maneras en la educación de los brocacochis. ¿Ok? Para empezar, porque elegía al jefe, al dueño, ¿no es cierto?, de la administración, que era el alcalde. Y además, ¿no es cierto?, que tenía cierta función de igualdad, ¿no es cierto?, respecto de los administradores, porque está claro, ¿no es cierto?, que si yo, el director del colegio, que si yo estaba en el centro de padres, que si yo, un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que estaban asociadas, que no tenían dueño, ¿no es cierto?, en que tú eras socio del dueño, ¿no es cierto?, que era el alcalde. ¿Ok? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que esa modalidad de educación fracasa de manera estruendosa en Chile. Y la educación municipal hoy día pasó a, ¿cómo se llama?, a organismos locales, ¿no es cierto?, de educación, que tienen un director que se nombra Santiago por alta dirección pública, ¿no es cierto?, que la participación de las personas en esa educación, ¿no es cierto?, es ninguna. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, si lo piensan de manera un poquito más fina, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que ahí tenemos un retroceso directo, ¿no es cierto?, en el proceso de concentración político y participativo. El administrador, ¿no es cierto?, de la educación pública en regiones, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, es simplemente un organismo técnico, ¿no es cierto?, que depende del Ministerio de Educación. Retrocedimos ahí. ¿Ok? Peor todavía, ¿no es cierto?, es más o menos obvio, ¿no es cierto?, de que una de las cosas que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que en realidad también la educación pública participativa, ¿no es cierto?, ha retrocedido frente a la educación privada subvencionada. Para darle una idea, qué sé yo, el año 2000, ¿no es cierto?, en Arica habían más de 30.000 estudiantes en la educación municipal. Las últimas cifras, ¿no es cierto?, del DAEM, de lo que era el DAEM, ¿no es cierto?, de lo que fue la educación municipal hasta el año pasado, ¿no es cierto?, en Arica habían 14.000 estudiantes en educación municipal. Fíjate, ¿no es cierto?, que es tal el fracaso, ¿no es cierto?, de la educación municipalizada, ¿no es cierto?, que incluso en números absolutos, ¿no es cierto?, en un horizonte de 20 años, ¿no es cierto?, el número absoluto de estudiantes en educación municipal disminuyó. Pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien tiene alguna idea sobre ese tema? ¿Alguno de ustedes viene de colegios municipales? Yo, profesor. ¿Ya? Yo también. ¿Qué pasó ahí? A ver. Mala experiencia.
¿Mala experiencia? Creo que sí, no, a los colegios en general, y voy a hacer también, no solamente a la gestión de los colegios, la calidad de los colegios es mala, la infraestructura de los colegios pésima. Otra parte importante, la participación de los padres también es muy baja. Entonces se ve que la participación de aquellos alumnos que más sobresalen son justamente los padres más participativos, porque uno va partiendo por la reunión de apoderados, van los menos. Y que los padres se involucren dentro de la gestión del colegio, menos aún. Entonces creo que, y la calidad de la educación ha disminuido, y ahora con el COVID mayormente. Además que haciendo una crítica a los profesores, no todos los profesores están dispuestos a evaluarse. Creo que todos debemos de alguna forma en la labor de nuestro trabajo tener alguna evaluación y ver que nuestro cliente nos diga si estamos bien, porque nosotros podemos mirarnos con espejo de palo y decir, uy, yo estoy súper bien, entrego todas las herramientas, y no es así. Entonces creo que la gestión de la educación en general, pública y privada, es mala. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Efectivamente los resultados educacionales chilenos son bastante malos, privados y públicos, ¿no es cierto? Pero está claro, ¿no es cierto?, que entre lo malo parece que lo peor es la educación municipal. Claramente, porque el privado puede ir y reclamarle al colegio, decirle y exigir un poquito más, pero hasta por ahí nomás, un poquito más. Porque si hoy día vemos la evolución que tuvieron los colegios privados en relación al COVID, fue muy lenta. Y pueden decirnos que, pucha, los profesores no están, no tienen las herramientas para entregar clases online, pero el colegio debió de alguna forma ver cómo le entregaba esa herramienta y cuáles eran las deficiencias que tenían, y no lo están haciendo tampoco. Entonces nos quedamos en lo más fácil, uy, nos pilló el COVID, veamos cómo lo hacemos. Todos estamos aprendiendo en la marcha, pero no hay como la voluntad de cómo podemos mejorar, sino más en el quejarse. Estamos mal, y bueno, es lo que nos tocó nomás. Y si usted ve ahora con el tema del COVID, en vez de reforzar la educación, entregarle herramientas a los papás y a los alumnos para que puedan, no sé, lectura o algo para que pueda hacerlo en el hogar, lo que se hizo fue disminuir la malla curricular. Mira, a ver, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, que yo lo traje a colación, ¿no es cierto?, casi de manera deliberada, ¿no es cierto?, porque aquí hay elementos, ¿no es cierto?, que te permiten definir, ¿no es cierto?, este concepto que está acá, ¿ok?, político. O sea, aquí hablamos de cuerpos electorales, ¿no es cierto? ¿Qué pasó aquí? De cuerpos electorales, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llama? Pero no son las únicas formas de participación política. Yo aquí creo que tiene sentido, ¿no es cierto?, alguna explicación. ¿Alguno de ustedes tiene hijos en colegios privados? Sí. ¿Quién? Yo. ¿Tú? Isis. Ya, ¿y por qué? Porque esperaba que el colegio entregara una mejor educación a mi hija. ¿De ahí? Yo antes de matricularla pasé por varios colegios, incluyendo... ¿Qué colegio tenés? Ahora en el Andino. ¿Ya? Que fuera una educación adecuada para mi hija, no que ella se adecuara al colegio. ¿Ya? Entonces, porque esa es otra problemática, los colegios enseñan un estándar y no todos los niños aprenden de la misma forma. Entonces busqué un colegio que tuviera la capacidad de enseñarle a las necesidades, se adaptara a las necesidades del niño. Eso no significa que aprendan menos, sino que aprenden de una manera diferente. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que está diciendo tu compañera, ¿quién eres tú de todo esto? Porque no te veo en la pantalla. Isis. Isis. Lo que dice Isis, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con mucho con lo que habíamos dicho recién. Primero, ella está votando con los pies. O sea, simplemente, ¿no es cierto?, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es buscar un colegio, ¿no es cierto?, se lleva a su hijo, ¿no es cierto?, o hija, a un lugar donde que a ella le parezca mejor. Votación por los pies. Esto es súper frecuente, ¿no es cierto?, en temas locales. ¿Ok?
Segundo, yo creo, ¿no es cierto?, que también está buscando participación efectiva. O sea, en vista que no hay una comunidad eficiente, ¿no es cierto?, participativa, qué sé yo, donde se pueda uno involucrar en la educación de los cabros chicos, ¿no es cierto?, entonces busca una relación, ¿no es cierto?, en la cual como cliente se le respete. ¿Por qué te digo esto? Porque yo lo vi, ¿no es cierto?, en experiencia propia, ¿no es cierto?, es decir, yo siempre tuve a mis hijos, ¿no es cierto?, en colegios privados, justamente por eso. Porque yo me metía harto, ¿no es cierto?, en la educación que estaban recibiendo mis hijos, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y si me parecía algo mal, ¿no es cierto?, yo alegaba. Iba al colegio, ¿no es cierto?, y molestaba y jorobaba y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y en varias ocasiones tuve que cambiar a mis hijos de colegio, ¿no es cierto?, simplemente porque entraba en rock, ¿ok? Participación directa. A ver, ejemplo, qué sé yo, en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, a mi hija, ¿no es cierto?, tenía puros 7 en un ramo, ¿ok? Y empecé a revisar en alguna oportunidad el libro, cuaderno y qué sé yo, que, ¿no es cierto?, estaba haciendo trabajos como el ajo, ¿no es cierto?, y la profesora le ponía un 7 igual. Y yo enfrente de la profesora le dije, oye, un 7 tiene esta basura, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy pagando un colegio, no estoy pagando un parque de diversiones. Si te das cuenta, ¿no es cierto?, es una forma de participación en un proceso, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que el colegio privado, ¿no es cierto?, te provee de un espacio de participación, ¿no es cierto?, que no te está proveyendo la educación pública, en realidad. Fíjate que hay varios estudios, ¿no es cierto?, que muestran, ¿no es cierto?, que en la medida en que tú le das más autonomía a los colegios, ¿no es cierto?, la educación mejora. Estudios que yo he visto para el caso brasilero, para varios países, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no es cierto?, en el cual la autonomía del colegio, ¿no es cierto?, es decir, la capacidad que tiene de decidir por su cuenta, ¿no es cierto?, mejora el desempeño educacional. Aun cuando se trate, ¿no es cierto?, de autonomías limitadas. Les mencioné un estudio brasileño, ¿no es cierto?, en que, qué sé yo, en que se hizo una especie de experimento controlado, en que a los colegios se les dio autonomía para mejoras de infraestructura, se les pasó un presupuesto, ¿no es cierto?, a propósito de FNDR, en que ellos podían distribuir libremente. El hecho, ¿no es cierto?, de que ese presupuesto fuera autónomo, ¿no es cierto?, y podía ser distribuido libremente, ¿no es cierto?, permitió, ¿no es cierto?, que la gente se involucrara más en la educación y consiguió mejores resultados educacionales por un espacio de decisiones propio. En los países desarrollados, ¿no es cierto?, efectivamente los colegios tienen mucha autonomía para tomar decisiones, ¿no es cierto?, y esas decisiones se toman, ¿no es cierto?, en el caso norteamericano, en los board, ¿no es cierto?, en los casos qué sé yo, de europeos, ¿no es cierto?, son juntas educacionales, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay una serie de otros mecanismos, ¿no es cierto?, que permiten una cosa como esa. En casi todos ellos, ¿no es cierto?, existe, ¿no es cierto?, alguna forma, ¿no es cierto?, de participación en la elección, por ejemplo, de las autoridades. ¿Ok? El director, ¿no es cierto?, no está nombrado por el alcalde de turno, ¿no es cierto?, ni es amigo del partido, ni es compadre, ¿no es cierto?, de fiesta, ni nada que se le parezca, sino que es elegido dentro del mismo colegio, el director. O hay una junta directiva o algo por el estilo. El caso de los board norteamericanos, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí tenemos un retroceso, ¿no es cierto?, en el proceso de desconcentración de la actividad educacional. Y aquí, ese retroceso de nuevo, atención a los procesos, ¿no es cierto?, es muy probable que se produzca por una desconcentración, ¿no es cierto?, defectuosa. Quizás, ¿no es cierto?, una idea, ¿no es cierto?, que por lo menos yo lo he conversado con parlamentarios algún tiempo, ¿no es cierto?, es generar board, ¿no es cierto?, al estilo norteamericano, donde la administración del colegio, ¿no es cierto?, sea tripartita, por ejemplo, en que tengan participación los padres y apoderados, qué sé yo, ¿no es cierto?, donde tenga participación los profesores, ¿no es cierto?, y donde el director sea electo y tenga poder para hacer cosas. Eso permitiría, ¿no es cierto?, la participación responsable de las personas. Y eso podría funcionar muy bien. Como ese problema, ¿no es cierto?, tenemos docenas más. ¿Ok? Hoy día mismo tenemos un problema gravísimo, ¿no es cierto?, de orden y seguridad en el país, ¿no es cierto? Bueno, quizás a lo mejor tener un comisario electo, ¿no es cierto?, debería ser una buena medida, ¿no es cierto?, para acercar, ¿no es cierto?, la pega de las policías, ¿no es cierto?, a las necesidades de seguridad de las regiones. Hoy día, ¿no es cierto?, qué sé yo, el prefecto de carabineros, ¿no es cierto?, regional, ¿no es cierto?, se nombra en Santiago, sepamos ya cómo.
y sepamos ya por qué. ¿Se han fijado en ese detallito? ¿Raro lo que estoy diciendo? Nada de raro. Fíjate, ¿no es cierto?, que el sheriff, ¿no es cierto?, norteamericano es un electo. La policía, ¿no es cierto?, los jefes de policía en Estados Unidos, ¿no es cierto?, son electos. A ver, cuando estamos pensando en esto, ¿no es cierto?, falta mucha experiencia comparada, ¿no es cierto? Por ahí va el mensaje. Yo no estoy diciendo, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no es cierto?, de que nosotros debamos elegir al modo de los sheriff, ¿no es cierto?, qué sé yo, a los jefes de policía en Chile. A lo mejor esa cuestión no funcionaría. Pero sí, a lo mejor, por ejemplo, sería interesante, ¿no es cierto?, de qué sé yo, que dentro del escalafón de mérito, por ejemplo, de Carabineros, hubiera participación de las comunidades regionales, ¿no es cierto?, para evaluar el desempeño de los policías. ¿No es así? O que el gobierno regional, ¿no es cierto?, tuviera derecho, ¿no es cierto?, a hacer ver, ¿no es cierto?, sus puntos de vista respecto al desempeño de un determinado comisario, de algún prefecto, que eso vaya en la hoja de vida, ¿no es cierto?, o simplemente, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad de vetar, ¿no es cierto?, algún nombramiento. Si Carabineros de Chile decide que un señor Juan Pérez, ¿no es cierto?, sea el prefecto de Carabineros de una región, ¿no es cierto?, el gobierno regional a lo mejor debería tener algo que decir respecto a ese tema. ¿Les suena? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que aquí hay temas, ¿no es cierto?, hay mucho tema pendiente y hay muchas ideas, ¿no es cierto?, que están dando vuelta, ¿no es cierto?, que no se han materializado, ¿no es cierto? Y como les digo, aquí hay procesos de ida y vuelta. Cuidado con el proceso, ¿no es cierto?, porque muchas veces nos puede llevar a caminos de vuelta, a retroceso, ¿no es cierto?, en un proceso, ¿no es cierto?, que debiera ser en la línea, ¿no es cierto?, de la mayor libertad de las personas, ¿no es cierto?, de la mayor libertad de las colectividades. ¿Ok? Y así como tenemos avance en algún sentido, tenemos retroceso en otro. Como les digo, el caso de la educación es un caso de texto, ¿no es cierto?, para mostrar como un fracaso, ¿no es cierto?, de políticas de descentralización, ¿no es cierto?, y son marcha atrás en la práctica. ¿Ok? En fin. Aquí hay distintos tipos de políticas, ¿no es cierto?, que no sé, no tengo muchas ganas de detallarlo ahora, ¿no es cierto?, pero sí, creo que con los ejemplos se va entendiendo en qué dirección vamos, me parece. Volvemos un poco a la historia, ¿ok? ¿Qué hora es ya todo esto? 1:20. Se supone que deberíamos cerrar la clase en 10 minutos, algo así. Sí, ¿Era de la profesor. 1:30 hasta o de la 1 hasta las 2:30? ¿Cómo era la cosa? De Me olvidé. la Pero de una la tengo 1:30 hasta las 4 habíamos quedado. Ah, De ya. la 1. Desde la 1 hasta las 4 era la cosa. O sea, ya estamos atrasados 20 minutos, ya. Fantástico. Chachitos, a ver, ya, dejémoslo hasta aquí. No llegamos ni a la mitad, pero ¿qué le vamos a hacer? Tienen las transparencias. Eso me consuela un poquito, ¿no es cierto? Hay hartos temas, ¿no es cierto?, que habría sido muy interesante haberlos visto, ¿no es cierto? Es una pena. Pero bueno. Pero sí, a mí me parece más importante, ¿no es cierto?, y a lo mejor lo vamos a comentar durante la tarde, ¿no es cierto?, los temas que pudieran haber quedado pendientes, ¿no es cierto? A mí me parece súper importante, ¿no es cierto?, actualizar esta cuestión, ¿no es cierto? Y significa, ¿no es cierto?, un poco el trabajo que van a hacer en la tarde, ¿ok? Vamos a tener espacio para conversar ahí, ¿no es cierto? Entonces, chicos, a las 4 de la tarde, ¿no es cierto?, en punto, empezamos las presentaciones de cada uno de ustedes. También van a quedar grabadas, ¿ok? Para que ustedes mismos se vean qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Cómo están presentando sus cosas, ¿no es cierto? Me parece que es súper importante, ¿no es cierto?, como experiencia de retroalimentación, ¿no es cierto?, en vista de las restricciones que tenemos en este instante, me parece que es muy necesario que haya este tipo de experiencias de retroalimentación. Así que, en la tarde, ¿no es cierto?, a las 4 empezamos con el primer grupo de trabajo, ¿no es cierto?, en orden aleatorio casi. Las presentaciones van a quedar grabadas también, ¿no es cierto? Y eso, ¿ok? Así que
almorzar apurado, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? No. Pero van a tener por lo menos una hora, yo creo, ¿no es cierto?, para leer el texto. Los textos no son largos, son textos de 20 páginas, una cosa de ese estilo, no más que eso. Así que no deberíamos tener mayores dramas, ¿no es cierto?, para que ustedes hagan una presentación decente, ¿no es cierto?, en la tarde. ¿Ok? Eso. Viejos perros. Entonces, nos vemos a las 4 en este mismo canal y en este mismo lugar. ¿Ok? Ok, profesor. Sí. Nos vemos, profesor. Nos vemos. Chao, chao. Ok, profesor. Buenas tardes, profesor. Chao, chao. No, profesor. Chao.